por qué Dios amó a David. ¿Qué es lo que hizo David para que Dios lo amara tanto? Que el ser humano desee amar a un Dios, eso es algo obvio. Toda persona baja quisiera siempre amar a algo más grande. Pero que ese grande todopoderoso se fije en una persona caída, baja, terrenal, polvo, comida de gusanos, eso es muy complicado. Sin embargo, está escrito que Dios amó a David. ¿Cómo puede ser eso posible? Que un ser todopoderoso pueda amar a un ser humano comida de gusanos. ¿Cómo puede ser posible, hermano? Sin embargo, así está escrito, que Dios amó a David. Entonces, ¿qué hizo David para que Dios lo amara tanto? ¿Qué hizo David? Si nosotros entendemos este mensaje, vamos a encontrar el secreto para que así como Dios amó a David, Dios también nos pueda amar a nosotros. Y hermanos, cuando Dios ama a un ser humano, el éxito espiritual está asegurado, porque este Dios no te va a dejar. Este Dios siempre va a estar contigo, va a pensar en ti, te va a cuidar, te va a dar seguridad, te va a dar una bendición en todo sentido, porque es el amor que tiene un Dios todopoderoso de una criatura. Ese Dios nunca te va a fallar, porque te ama. Por eso es importante conocer este tema. ¿Qué hizo David para que Dios lo amara tanto? Hoy vamos a conocer ese secreto. Vamos a citar dos versículos donde está registrado que Dios amó a su siervo David. El primer versículo es el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 34, que dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí y por amor de mi siervo David. Dios promete no desamparar a la ciudad de Jerusalén por dos motivos: por el amor que él siente a sí mismo y por el amor hacia David, su siervo. Es decir, Dios compara su propio amor con el amor que siente hacia David. Y por ese motivo Dios no va a desamparar jamás a Jerusalén, la ciudad santa. Tanto es el amor que Dios mostró hacia David, su siervo, que lo comparó con el amor mismo que se siente. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David para que Dios se sienta orgulloso de dejarlo escrito en el texto sagrado? Yo amé a David. ¿Qué hizo David, hermanos? Segundo versículo, 1 Reyes, capítulo 11, del 11 al 13. Dice así: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días. Por amor de David tu padre, romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén que yo he elegido. Dios no va a dejar sin tribu a la descendencia de Salomón, que es la tribu de Judá, por amor de David. Dios no va a romper el reino de Israel. Dios no rompió el reino de Israel en la época de Salomón por el amor hacia David, su siervo. Que se diga que este Dios todopoderoso no va a hacer algo porque siente amor hacia
una creación suya, en este caso su siervo David, es algo increíble, hermano. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo el rey David para que Dios lo amara tanto? Mis amados hermanos, ahora sí vamos a revelar lo que hacía el rey David para que Jehová lo ame tanto. Dios amó a David porque David, antes de hacer algo, consultaba a Jehová. ¿Tú quieres ser amado por Dios? Antes de actuar, consulta. Que tu vida dependa, tu vida, tus acciones dependan de lo que Dios diga que haga. La pregunta es, ¿cuánto de nosotros consultamos a Dios antes de tomar una decisión? Señor, ¿este trabajo será bueno? Señor, ¿la carrera que estoy estudiando será la mejor? Señor, ¿el viaje que voy a hacer será lo adecuado? ¿La ropa que me voy a comprar, Señor, será de tu agrado? ¿La comida que voy a comer será de tu agrado, Señor? ¿Cuánto de nosotros consultamos antes de actuar? Entonces, estimados hermanos, el secreto para que tú seas amado por Dios no está en que tú tomes tus propias decisiones y dejes a Dios de lado. Está en que tú, en cada decisión que vas a hacer, le consultes a Dios primero. Dios amó a David porque David siempre le consultaba antes de actuar, y eso mostró dependencia de David en Dios, y eso agradó a Dios. Todo lo que he dicho está resumido en estos dos versículos. Quiero que leas el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22. Miren qué dice en Hechos 13 22. Miren, esto está espectacular, esto está increíble. No te distraigas con nada. El libro de Hechos capítulo 13 versículo 22. Miren, hermanos, eso está increíble. ¿Qué dice Hechos 13 22? Dice así: y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, o hijo de Yesé, o hijo de Isaí, varón conforme mi corazón. Y el texto, ¿cómo termina? Dice: el cual hará todo lo que él quiere. Así termina, hermanos. El cual hará todo lo que yo quiero. El texto es claro. El cual hará todo lo que yo quiero, no lo que él quiere, no lo que David quiere. Hará todo lo que yo quiero. Por eso es que Dios amó a David, porque David hacía todo conforme a la voluntad de Dios y no según su voluntad. Por eso está escrito lo siguiente. Ahora ustedes recién van a entender, estimados hermanos, lo que dice en 1 Reyes capítulo 15 versículo 5. ¿Qué dice en 1 Reyes 15, 5? Dice lo siguiente. Mire, dice así: Primera de Reyes capítulo 15 versículo 5 dice, 4 y 5 para tener en cuenta, dice: mas por amor de David dióle Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él, sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Urías Eteo. Mis amados hermanos, David no se apartó nada. Dice, excepto la cosa de Urías Eteo. Dios es claro. David actuaba según las órdenes de Dios.
Quería ir a la guerra, David consultaba. Quería ir a tal lugar, David consultaba. Quería tomar venganza, David consultaba. David siempre estaba consultando a Dios. Y el texto es claro, porque David ha hecho lo recto ante Jehová y de ninguna cosa se ha apartado. Ese es el secreto por el cual Dios amó a David. Muy bien, vamos a citar 3 pruebas contundentes donde se demuestra que David consultaba a Jehová antes de actuar. Y no solo que consultaba, sino que hacía al pie de la letra lo que Jehová le decía que deba hacer, sin cuestionar y sin decir un porqué. Solo David obedecía. Vamos a leer según está escrito en el libro de 1 Samuel 23 del 1 al 5. ¿Qué dice? Dice así: y dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keilá y roban las eras. Aquí hay unos filisteos que están entrando a robar las eras. ¿Y David qué hace en ese momento? No dice David: ¿cómo es posible? Vamos a atacar, yo soy el rey, vamos, trae al ejército. No. David dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a herir a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Mas los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y partióse pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y trajo antecogidos sus ganados y los hirió con grande estrago y libró David de Keila. ¿Qué hizo el rey David, hermanos? Aquí, antes de actuar, consultó a Jehová. David, antes de actuar, consultó a Jehová. Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, ¿debo hacer esto? Señor, ¿hago esto? Dios dice: haz esto. Pero mis hombres tienen miedo. Que vayan, yo lo voy a entregar en su mano. Y ustedes dirán: hermano, es un solo versículo, le voy a mostrar más versículos. Por ejemplo, 1 Samuel 38. 1 Samuel 38 dice así: dice 1 Samuel 38: y David consultó a Jehová, diciendo: ¿seguiré esta tropa? ¿La podré alcanzar? Y él le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Versículo 9. Partióse pues David, él y los 600 hombres con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Otra vez, David consulta a Dios, Jehová dice lo que tiene que hacer y David hace lo que Jehová dice. Eso es dependencia y eso también muestra de amor de Dios hacia David, confianza de David hacia con Dios. Sigamos leyendo. 2 Samuel capítulo 2 versículo 1, miren ustedes. 2 Samuel 2:1. Y después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Y David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el Carmelo. Mis amados hermanos, ¿quieres que Dios te ame? Haz como David. Consúltalo siempre, depende de él. Si no lo haces, estarás lejos. Porque el amor de Dios para el hombre
mis amados hermanos, es siempre hacerle el bien. Dios conoce tus necesidades, desea lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es dejarlo en la voluntad de Dios. Si haces eso, Dios te va a amar. Así es, hermanos. ¿Quieres que Dios te ame? ¿Quieres que Dios te ame como al rey David? Consúltale siempre. Consúltale siempre. Mis amados hermanos, eso ha sido el tema de hoy. El secreto para que Dios nos ame es consultarlo siempre. Consúltelo siempre. Mis amados hermanos, espero que este estudio haya sido de provecho y para edificación. Todo esto para la honra y la gloria del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos.